El sonido del agua goteando en la celda de aislamiento tiene un ritmo cruel. Gota, gota, gota. Para cualquiera es solo la tubería rota de una prisión olvidada por Dios. Pero para Héctor, cada gota que golpea el concreto helado suena exactamente igual que el agua bendita cayendo sobre la frente de un recién nacido. Héctor respira hondo. El aire de la penitenciaría huele a óxido, a humedad y a desesperación. Atrás quedaron los trajes a la medida, el reloj de oro macizo y el respeto reverencial de toda una ciudad. Hoy, su uniforme penitenciario, gastado y áspero, cuelga de un cuerpo que ha perdido 20 kilos y toda su dignidad. Su barba, antes cuidadosamente recortada, ahora es una maraña grisácea que oculta un rostro surcado por el arrepentimiento crónico. Sus dedos, temblorosos y manchados por la mugre del encierro, acarician las cuentas de un rosario de madera barata. Padre nuestro que estás en el cielo, murmura, pero las palabras se atoran en su garganta seca. Sabe que el cielo no escucha a los cobardes. Sabe que las oraciones no pueden reescribir la historia, ni pueden limpiar la traición invisible que mancha sus manos. En el silencio opresivo de su celda, su mente lo tortura sin piedad, obligándolo a revivir una y otra vez los dos momentos que definieron su condena en la tierra y muy probablemente en el infierno. El primer recuerdo huele a incienso y a cera derretida. Hace 25 años. La parroquia principal de la ciudad estaba iluminada por la cálida luz de los vitrales. Héctor era un hombre en la flor de la vida, lleno de ambición, pero también de un código de honor que aún no había sido corrompido por el dinero. Frente a la pila bautismal de mármol, sostenía en sus brazos a una criatura frágil, envuelta en ropajes blancos. Era Luis, el hijo de su mejor amigo de la infancia, un hombre humilde que la vida le arrebataría muy pronto. Héctor recordaba perfectamente el peso del bebé en sus brazos. Recordaba al sacerdote pronunciando las palabras sagradas en latín. Y sobre todo, recordaba el momento exacto en que posó su mano grande y firme sobre la pequeña cabeza de Luis. Frente al altar mayor, mirando fijamente la figura de Cristo crucificado, Héctor hizo un juramento que, en la cultura latina, trasciende la misma sangre. Yo seré tu protector en este mundo. Muchacho le había susurrado al oído, mientras el agua bendita lavaba el pecado original del niño. Seré tu sombra, tu escudo y tu espada. Nadie te tocará mientras yo respire, te lo juro por Dios. Aquel día, Héctor no solo se convirtió en el padrino de Luis, se convirtió en su segundo padre ante los ojos del Creador. Era una promesa sagrada, un pacto inquebrantable sellado con el agua del bautismo y el fuego del Espíritu Santo. En América Latina, un padrino no es solo un invitado a una fiesta, es la red de seguridad enviada por el cielo. Y Héctor juró ser esa red. Pero los juramentos son fáciles de hacer bajo la luz del sol. Es en la oscuridad de la tormenta donde realmente se prueban. Y así, el segundo recuerdo lo golpea con la fuerza de un relámpago, arrastrándolo a la noche de hace 5 años. Ya no había incienso, sino el olor metálico de la lluvia y el barro. Ya no había vitrales iluminados, sino el destello cegador de las luces rojas y azules de las patrullas, rasgando la oscuridad frente a su imponente mansión. Héctor estaba de pie en el segundo piso de su inmensa casa, seguro, seco, rodeado de lujo. Con los dedos temblando por una cobardía que le revolvía el estómago, sostenía el borde de una pesada cortina de terciopelo rojo. Miraba hacia la calle. Abajo, bajo la lluvia torrencial, Luis, el niño al que había jurado proteger con su vida, ahora un joven trabajador e inocente, estaba siendo aplastado contra el asfalto. Varios policías corruptos tenían sus rodillas sobre la espalda del muchacho, hundiéndole el rostro en un charco de lodo. Estaban plantando evidencia falsa, estaban destruyendo una vida limpia para encubrir los pecados de un cartel de drogas que Héctor, el gran señor intocable, conocía demasiado bien. A través de la cortina de lluvia ocurrió lo impensable. Luis logró girar el cuello, desesperado, buscando la única luz de esperanza que conocía en el mundo. Sus ojos, llenos de terror,
lágrimas y súplica, miraron directamente hacia la ventana del segundo piso, directamente a los ojos de Héctor. El muchacho no gritó, no era necesario. Su mirada, rota y vulnerable, lo decía todo. «Padrino, ayúdame, tú me lo juraste, tú eres mi padre. Por favor, diles la verdad». Héctor sintió que el corazón le martillaba en los oídos. Si bajaba, si abría esa puerta y decía la verdad sobre el cartel, destruiría su imperio comercial, perdería su dinero, su comodidad y enfrentaría la furia de los criminales, poniendo en riesgo su propio estatus. El miedo, un miedo frío, egoísta y paralizante, se apoderó de su alma y ahogó su conciencia. Entonces, con un movimiento lento, casi fantasmal, el hombre rico, el líder respetado, el padrino sagrado, cerró la cortina de terciopelo. Desapareció en las sombras de su propia casa. Dejó que se lo llevaran. Entregó a su propio ahijado para salvar su bienestar material. Ese fue el sonido más ensordecedor de su vida. El clic metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de Luis, seguido del roce suave del terciopelo bloqueando la realidad. En ese instante, Héctor no solo condenó a un inocente a la jaula de los criminales, firmó su propia sentencia de muerte espiritual. Ahora, sentado en el suelo congelado de su celda, el viejo aprieta el rosario hasta que los nudillos se le ponen blancos y la madera le corta la piel. ¿Cómo es que el hombre más poderoso de la ciudad terminó pudriéndose en este calabozo? ¿Cómo es que la cobardía, disfrazada de protección familiar, terminó devorando su propia vida? La respuesta es una lección y un karma brutal. Porque cuando rompes un juramento sagrado frente al altar para proteger tus propios intereses, el cielo no envía un rayo para castigarte. El cielo simplemente deja que los demonios que tú mismo decidiste tolerar vengan a cobrarte la deuda en tu propia casa. Y el precio de esa traición, como este padrino estaba a punto de descubrir, jamás se puede pagar con dinero. El eco del bautismo no fue el único momento en el que Héctor empeñó su alma. Para entender la magnitud de la traición que lo llevó a esa celda putrefacta, hay que retroceder a los años dorados, cuando la palabra de un hombre valía más que cualquier contrato firmado en papel notariado. Hay que regresar a la modesta habitación de hospital, donde el destino de Luis quedó atado a las manos de Héctor. Carlos, el padre biológico de Luis y el mejor amigo de la infancia de Héctor, se estaba muriendo de una enfermedad pulmonar que le devoraba el aliento día tras día. Eran hombres de orígenes muy distintos. Mientras Héctor ascendía rápidamente en el despiadado mundo de los negocios, construyendo su enorme fortuna a base de astucia y ambición, Carlos había sido un simple mecánico, un hombre trabajador de manos manchadas de grasa y un corazón totalmente transparente. Pero en la profunda cultura latina, la amistad forjada en la niñez crea lazos invisibles que ni siquiera la muerte puede romper. En su lecho de muerte, pálido, consumido y con la voz quebrada por la falta de aire, Carlos agarró la mano de Héctor con la poca fuerza que le quedaba en el cuerpo. «Compadre», susurró Carlos, usando esa palabra sagrada que en nuestra tierra pesa muchísimo más que el oro. «Compadre, me voy. No tengo absolutamente nada que dejarle a mi muchacho, ni dinero en el banco, ni tierras que heredar. Solo te tengo a ti en este mundo. Prométeme que no lo dejarás caer. Prométeme, por lo más sagrado, que serás su faro cuando yo ya no esté para guiarlo». Héctor, con los ojos húmedos y el corazón oprimido, apretó con firmeza la mano temblorosa de su amigo moribundo. «Te lo juro por mi propia vida, Carlos. Tu sangre es mi sangre. Mientras yo respire, a Luis no le faltará un techo donde dormir, no le faltará un plato caliente en la mesa, y te aseguro que jamás caminará solo». Ese mismo día, Carlos cerró los ojos para siempre con una sonrisa de absoluta paz en el rostro, confiando ciegamente en el honor intachable de su compadre. Y durante muchos años, Héctor pareció cumplir esa promesa sagrada a la perfección. Héctor se convirtió, de manera natural, en el arquitecto principal del futuro de Luis. No lo adoptó legalmente,
porque en su mente tradicional el solemne título de padrino era infinitamente superior a cualquier frío documento estatal. Lo mantuvo viviendo con su madre biológica, viuda en el barrio humilde de siempre, para que el muchacho nunca olvidara sus verdaderas raíces. Pero Héctor pagó personalmente cada libro escolar, cada uniforme nuevo, cada colegiatura mensual. Y lo más importante de todo, se encargó de enseñarle a trabajar con dignidad. El gran imperio de Héctor no era un imperio de papel, era un coloso de acero, llantas y diésel. Era el dueño absoluto de Transportes El Patriarca, la compañía de logística y carga terrestre más grande, influyente y respetada de toda la región. Sus inmensos camiones articulados cruzaban el país de norte a sur, transportando el progreso de la nación. En esos enormes patios de maniobras, llenos constantemente del rugido ensordecedor de los potentes motores y el penetrante olor a combustible, Luis pasó toda su adolescencia. Héctor caminaba orgulloso por los inmensos patios con Luis siempre a su lado, enseñándole paso a paso el verdadero valor del sudor honesto y la rectitud. Le ponía la mano pesada y protectora sobre el hombro juvenil y le decía con una voz profunda de trueno: «Mira estos enormes camiones, muchacho. No se mueven con magia ni con buena suerte. Se mueven con estricta disciplina. El respeto genuino en esta vida no se compra jamás con la cartera llena. Se gana demostrando que tienes palabra. Un hombre que rompe su palabra no es nada. Nunca ensucies tu nombre, Luis. El honor es tu única herencia real». Y Luis escuchaba atentamente. Oh, cómo escuchaba. Para aquel niño huérfano de padre, Héctor no era solo un benefactor adinerado. Era un verdadero gigante, un dios omnipotente caminando sobre la tierra. Luis absorbía cada consejo, cada regaño y cada enseñanza como si fuera una escritura sagrada dictada desde el cielo. Aprendió la compleja mecánica de los pesados camiones desde lo más bajo, barriendo los rincones de los talleres, lavando las enormes carrocerías bajo el sol ardiente, ganándose poco a poco el respeto sincero de los choferes más veteranos y rudos. No quería recibir regalos fáciles ni dinero inmerecido. Su única ambición era ganarse el orgullo absoluto de su padrino. Su devoción por Héctor era total, pura, casi rozando el fanatismo religioso. Luis miraba a Héctor con la profunda adoración de quien contempla a un auténtico salvador. Sin embargo, dentro de la fastuosa e impenetrable mansión de Héctor se gestaba silenciosamente un contraste amargo y muy doloroso. Héctor tenía su propia familia biológica formal, centrada casi exclusivamente en su único hijo legítimo, Mateo. Y Mateo era, trágicamente, todo lo que Luis no era. Mientras Luis crecía forjando su carácter con profunda gratitud y admirable humildad en los polvorientos patios llenos de aceite quemado, Mateo crecía asfixiado y deformado por los excesivos privilegios de la inmensa riqueza. Mateo nunca en su vida supo lo que era el hambre real, ni el frío de la madrugada, ni el esfuerzo físico que rompe la espalda. Nacido entre sábanas de seda importada, creía firmemente que el mundo entero le debía eterna pleitesía simplemente por el hecho de llevar el prestigioso apellido de su poderoso padre. Héctor amaba a su hijo biológico con esa peligrosa ceguera típica de un padre excesivamente próspero que quiere evitarle a su descendencia los duros sufrimientos de su propia juventud. Le regaló autos de lujo cuando apenas cumplió los 18 años, le pagó costosos viajes por Europa con sus amigos y encubrió metódicamente todos sus irresponsables errores juveniles utilizando abultados talonarios de cheques. Pero en el fondo de su ser, en las largas y silenciosas madrugadas, donde un hombre maduro se confiesa sus mayores miedos a sí mismo frente al espejo, Héctor no podía evitar comparar constantemente a los dos muchachos. Veía claramente en Mateo la arrogancia vacía y la debilidad estructural, la semilla envenenada de un árbol frágil que inevitablemente se rompería desde la raíz con el primer viento fuerte que trajera el destino. Y veía claramente en Luis la fortaleza imponente de un roble centenario,
un joven de principios extremadamente sólidos, inquebrantable ante la adversidad, moldeado a su propia imagen y semejanza de los años de juventud heroica. Luis era el hijo espiritual perfecto que reflejaba todas las mejores virtudes que Héctor creía poseer en su interior. Mateo, en cambio, era el hijo de sangre que reflejaba el lado más materialista, blando y decadente que el éxito desmedido había traído a la vida privada de Héctor. Esta profunda e inquebrantable conexión emocional entre el poderoso padrino y el humilde ahijado alcanzó su punto máximo y definitivo el día exacto en que Luis cumplió 21 años. No hubo una gran fiesta ostentosa en un salón lujoso lleno de invitados hipócritas, porque Luis simplemente no lo quiso así. En cambio, le pidió humildemente a Héctor que lo acompañara un breve momento a solas en la pequeña oficina administrativa del taller de camiones, aquel lugar rústico, impregnado permanentemente de olor a motor viejo, donde tantas veces habían conversado íntimamente sobre el significado de la vida. Luis, convertido ya en un joven fuerte de hombros anchos y mirada sumamente franca, se detuvo firmemente frente al hombre mayor. Con un gesto lleno de solemnidad y respeto, se arremangó lentamente la grasienta camisa de trabajo del brazo derecho. Héctor frunció el ceño profundamente, sintiéndose muy confundido al principio, hasta que sus ojos maduros se clavaron con asombro en la piel bronceada del recio muchacho. Allí, grabada dolorosamente para siempre en elaboradas letras góticas, oscuras y profundas, Luis se había tatuado una frase imborrable que quedaría trágicamente marcada no solo en su propia carne viva, sino en la oscura historia de su futura destrucción. El tatuaje decía, con una claridad visual rotunda y definitiva: la vida le pertenece a Dios. El honor le pertenece a mi padrino. Héctor se quedó literalmente sin aliento al leerlo. En un mundo moderno donde los jóvenes irresponsables de su edad se tatuaban calaveras intimidantes, nombres de mujeres efímeras que pronto olvidarían, o símbolos estéticos completamente vacíos de significado, su fiel ahijado había decidido grabar en su propio cuerpo un juramento físico, doloroso y permanente de lealtad absoluta y eterna. ¿Por qué hiciste una locura como esta, muchacho?, preguntó Héctor, con la voz gruesa e inusualmente temblorosa, sintiendo un nudo apretado de pura y genuina emoción atascado dolorosamente en su garganta. Luis lo miró directamente a los ojos con esa lealtad fiera y protectora que no conoce la sombra de la duda. Porque mi difunto padre me dio la vida biológica, padrino. Dios misericordioso me permite respirarla todos los días. Pero usted me enseñó pacientemente a vivirla como un hombre de verdad. Usted es mi única brújula moral. Si algún día me pierdo en la oscuridad de este mundo, solo tengo que mirar mi propio brazo para recordar exactamente de dónde vengo y a quién le debo mi sagrado honor. Mi lealtad hacia usted y hacia su respetable familia es incondicional y absoluta, hasta el último día de mi respiración. Ese inolvidable día, Héctor abrazó a Luis con una fuerza paternal inmensa, sintiendo en su corazón que verdaderamente había logrado construir la obra maestra definitiva de su existencia. Había forjado con sus propias manos a un hombre de bien, un pilar incorruptible de rectitud moral en un mundo torcido e injusto, a los ojos de la alta sociedad, a los ojos de la Santa Iglesia, frente a sus cientos de trabajadores, y, lo que resultaría ser lo más peligroso de todo, ante sus propios ojos cegados por el orgullo, Héctor se veía a sí mismo como el patriarca insuperable. Era el benefactor intachable, el gran padre sustituto que cualquier madre pobre y desesperada soñaría llorando para su hijo. Su frágil ego humano se infló peligrosamente con la falsa seguridad de quien se cree un ser superior, totalmente inmune a la dolorosa caída terrenal. Era el retrato viviente y perfecto de la nobleza absoluta. Pero el diablo observador, como dicen muy sabiamente en los viejos pueblos olvidados de nuestra tierra, jamás soporta la visión de un retrato que parece demasiado perfecto. Y siempre, sin excepción alguna,
encuentra la astuta manera de infiltrarse silenciosa y letalmente por las minúsculas grietas invisibles de la vanidad desmedida y de la complacencia humana. Mientras Héctor se regodeaba ciegamente en la adoración incondicional de Luis y en el imparable crecimiento económico de su gigantesca fortuna comercial, no se dio cuenta a tiempo de que su anhelado imperio había crecido demasiado rápido y demasiado alto. La empresa Transportes El Patriarca ya no era simplemente un exitoso negocio local de una ciudad de provincia. Sus impecables rutas comerciales que cruzaban las fronteras, su altísima eficiencia operativa y sobre todo su codiciada reputación intachable frente a las estrictas autoridades aduaneras gubernamentales la habían convertido lentamente en la joya logística más valiosa y deseada de toda la región. Y en ciertas zonas oscuras de América Latina, cuando un negocio lícito brilla demasiado bajo la luz del sol, atrae inevitablemente la mirada despiadada de los lobos sanguinarios que controlan las sombras. La tranquilidad en la opulenta mansión de Héctor y el orden milimétrico en los bulliciosos patios de maniobras donde trabajaba Luis eran, en cruda realidad, una trágica y perversa ilusión óptica, una calma profundamente falsa y aterradora que es exactamente la misma que siempre precede a los huracanes más negros y devastadores de la naturaleza. El inmenso poder invisible del cartel criminal local, un pulpo monstruoso de innumerables tentáculos venenosos que ya controlaba con mano de hierro los bajos fondos de la ciudad entera, había fijado repentinamente sus ojos crueles, inyectados en pura avaricia y violencia, directamente sobre la limpia flota de inmensos camiones blancos de Héctor. El oscuro escenario del desastre estaba ya dolorosamente preparado sin que los protagonistas lo supieran. La profunda confianza espiritual de Luis hacia su protector era maravillosamente ciega, pura y vulnerable. El orgullo moral y la autocomplacencia de Héctor estaban flotando en su punto más alto, haciéndolo débil ante la verdadera amenaza. Y el mal absoluto, despiadado y sin rostro, estaba a punto de tocar violentamente a la pesada puerta de madera de su majestuosa oficina para exigir el pago de un tributo asfixiante y perverso que no se podría pagar jamás con simples facturas o millonarias transferencias bancarias, sino que exigiría ser cobrado arrancando pedazos crudos y sangrantes del alma humana. La lealtad sagrada de toda una vida estaba a punto de ser sometida a la prueba de fuego definitiva. Todo sería colocado y pesado en una balanza invisible manchada de sangre inocente, un lugar oscuro donde el sucio oro y el letal plomo del diablo intentarían inclinar brutalmente la aguja, buscando aplastar sin ninguna piedad la sagrada palabra que un día se le dio a Dios frente a un altar. La caída de un hombre justo nunca ocurre de golpe. Siempre comienza con un susurro siniestro, con una pequeña mancha oscura y persistente en un lienzo que antes era inmaculado. Para Héctor, el respetado patriarca de la ciudad, esa profunda mancha negra apareció un martes de madrugada, en forma de inexplicables discrepancias en los rígidos registros de pesaje de la aduana fronteriza. Su inmenso imperio comercial, Transportes El Patriarca, había funcionado durante décadas con la precisión perfecta de un reloj suizo. Luis, recientemente ascendido al vital cargo de gerente general de los almacenes principales, gracias a su esfuerzo incansable y su probada honestidad, había detectado variaciones milimétricas en la carga de 3 camiones pesados que hacían la estratégica ruta hacia el norte del país. Padrino, le había dicho Luis unos días antes, con el ceño fruncido por la genuina preocupación, mostrándole las hojas de registro oficiales. Hay compartimentos en los chasis que pesan más a la salida que en el inventario de carga original. Es sutil, casi imperceptible para un ojo inexperto, pero los números matemáticos no mienten nunca. Alguien está modificando nuestros camiones a nuestras espaldas. Héctor, confiando absoluta y ciegamente en el criterio de su devoto ahijado, decidió organizar una minuciosa inspección sorpresa esa misma noche,
sin avisar a nadie del sindicato ni a los guardias de turno. Lo que encontró oculto en el doble fondo de acero soldado del remolque número 42 no fueron repuestos automotrices de contrabando, ni mercancía legal sin declarar. Eran pesados bloques compactos, prolijamente envueltos en plástico negro resistente y sellados herméticamente con cinta industrial gris. Droga, alta pureza. El implacable cartel local no le había pedido permiso para usar su flota. Simplemente se había infiltrado como un virus letal y silencioso en las venas metálicas de su próspera empresa. En ese preciso instante, bajo la fría y blanca luz de los reflectores de halógeno del inmenso patio, Héctor sintió físicamente que el suelo de concreto se abría de par en par bajo sus pesados zapatos. Toda su ejemplar vida de rectitud moral, todo su prestigio social acumulado, estaba repentinamente manchado y arrastrado por el pestilente lodo del narcotráfico. Su primer instinto humano, el noble instinto del hombre de honor intachable que firmemente creía ser, fue tomar su teléfono celular, llamar directamente al jefe de la policía estatal, convocar a las incorruptibles autoridades federales a quien fuera absolutamente necesario para limpiar su casa y su sagrado nombre. Pero antes de que sus dedos temblorosos pudieran siquiera marcar el primer número en la pantalla iluminada, la espesa oscuridad del patio pareció cobrar vida propia, moviéndose hacia él de forma antinatural. 3 hombres corpulentos emergieron en silencio de las densas sombras proyectadas por las cabinas de los camiones. No tenían armas largas a la vista, no necesitaban mostrarlas con vulgaridad. El denso y opresivo aura de muerte inminente que los rodeaba en el aire de la madrugada era más que suficiente para congelar la sangre en las venas. El hombre que caminaba al frente, un individuo esbelto de voz sorprendentemente suave, pero de ojos muertos como piedras negras de obsidiana, se acercó a Héctor con una calma escalofriante. «Don Héctor», murmuró el extraño forastero, encendiendo un cigarrillo rubio con una parsimonia aterradora. «Un hombre inteligente y de negocios, como usted no quema su propio y hermoso barco cuando ya está navegando plácidamente en aguas muy profundas». El líder táctico del peligroso cartel no venía a proponer una negociación amistosa, venía a notificar una expropiación operativa. Le explicó detalladamente, con una tranquilidad que helaba los huesos, que Transportes El Patriarca era desde hacía 6 meses una pieza clave de su enorme logística internacional. Si usted decide colaborar como un caballero sensato, su abultada cuenta bancaria se multiplicará de formas maravillosas que ni Dios podría imaginar jamás. Si, por el contrario, en un arranque de moralidad decide hacerse el héroe y llamar a sus amigos de la policía, bueno, nosotros sabemos perfectamente que su querido muchacho, el joven Mateo, frecuenta habitualmente ciertos clubes nocturnos muy desprotegidos de la zona sur. Sabemos a qué hora exacta sale mareado, sabemos qué licor importado bebe con sus amigos y sabemos perfectamente que es un blanco pero muy fácil para nuestros muchachos. El nombre de su hijo biológico, pronunciado por esos labios criminales, golpeó a Héctor como un mazo de hierro macizo directamente en el centro del pecho. Mateo, su hijo consentido, débil de carácter, frágil y vulnerable ante la violencia del mundo real. Destruiremos rápidamente sus hermosos camiones, quemaremos sus oficinas hasta las cenizas, pero antes de todo eso, le enviaremos a Mateo en pedazos muy pequeños dentro de una caja de zapatos, sentenció el líder criminal, exhalando el humo, con una sonrisa torcida que jamás llegó a iluminar sus ojos sin alma. El silencio agónico que siguió a la amenaza fue completamente sepulcral. El aire nocturno olía fuertemente a diésel derramado y a puro terror primal. Héctor, el gran patriarca inamovible, el hombre de honor inquebrantable que tantas lecciones de vida había impartido, tragó saliva con enorme dificultad. El terror más primitivo y visceral paralizó por completo su otrora firme brújula moral. En ese crítico y oscuro cruce de caminos entre la justicia luminosa y el derramamiento de sangre inocente,
El pánico paralizante lo hizo doblegarse por completo. Asintió lentamente con la cabeza, cerrando los ojos con fuerza para no ser testigo de cómo su propia alma se resquebrajaba y caía al vacío. El humillante compromiso secreto firmado con el diablo siempre viene acompañado, inevitablemente, de un elaborado sistema de autoengaño mental. En los tensos y angustiosos meses que siguieron a aquella fatídica noche, Héctor construyó una impenetrable fortaleza de elaboradas excusas en su atormentada mente para poder soportar el peso aplastante de su vergonzosa complicidad diaria. «Lo hago exclusivamente por mi familia», se repetía obsesivamente en voz alta todas las mañanas frente al gran espejo de su lujoso baño, viendo con horror cómo las profundas ojeras púrpuras se oscurecían, marcando su rostro maduro. Es solo una situación temporal, es estrictamente necesario para proteger la vida de Mateo y garantizar el sustento y el trabajo honesto de cientos de familias humildes que dependen de mi empresa. Pero la anhelada paz interior había abandonado los amplios pasillos de su opulenta mansión para no volver jamás. La paranoia extrema se convirtió en su nueva e inseparable sombra, temiendo constantemente que el impredecible cartel decidiera repentinamente traicionarlo en un futuro cercano para no dejar testigos, o que las autoridades gubernamentales finalmente descubrieran el enorme esquema delictivo. Héctor decidió impulsivamente que necesitaba conseguir a toda costa un seguro de vida infalible. En el más absoluto y hermético de los secretos, en el silencio sepulcral de sus interminables noches de insomnio crónico, comenzó a recopilar información confidencial. Creó progresivamente un expediente monstruosamente detallado, fechas exactas de embarques, matrículas de camiones, nombres clave de los enlaces operativos, e incluso los montos de los suculentos sobornos pagados sistemáticamente a políticos corruptos y policías locales por parte del cartel, utilizando hábilmente las cuentas bancarias fantasma de su propia empresa. Absolutamente todo quedó registrado de manera meticulosa y ordenada en un grueso cuaderno de cuero oscuro que él bautizó mentalmente como el Libro Negro. Lo escondió celosamente en la caja fuerte de máxima seguridad empotrada detrás de un cuadro en su biblioteca privada, no con la intención noble y heroica de entregarlo a la justicia para limpiar su envenenada ciudad, sino como un egoísta escudo personal, un peligroso botón de autodestrucción mutua por si el cartel intentaba alguna vez amenazar su vida o desplazarlo del negocio. Era la máxima y más triste expresión de su enorme cobardía disfrazada de astucia empresarial y planificación estratégica. Mientras tanto, en los polvorientos patios exteriores, Luis, manteniéndose completamente ignorante de la silenciosa pudrición mortal que devoraba rápidamente los cimientos mismos de la empresa que tanto amaba, seguía trabajando de sol a sol con una lealtad verdaderamente conmovedora. Firmaba diariamente decenas de manifiestos de carga, asegurando la eficiencia operativa que el cartel necesitaba, convirtiéndose de este modo, sin saberlo en absoluto, en el cómplice inocente perfecto y, peor aún, en el candidato ideal e incuestionable para ser sacrificado ante el altar de la corrupción. Esta frágil y tensa tregua criminal se rompió en mil pedazos de manera irreversible cuando una agresiva investigación federal de altísimo nivel, operando desde la capital del país y totalmente ajena a la influenciable policía local corrupta, comenzó a seguir de cerca la pista de los inmensos cargamentos terrestres. El poderoso cartel detectó de inmediato la peligrosa presión externa gubernamental y supo, con fría lógica empresarial, que necesitaban apagar el incipiente fuego mediático y policial lo más rápido posible. Alguien
necesariamente importante, tenía que caer aparatosamente para que el oscuro negocio transnacional pudiera seguir operando en la impunidad de las sombras y el caso se cerrara. No podía ser simplemente un conductor de camión o un don nadie de los almacenes. La implacable agencia antidrogas y los fiscales federales necesitaban obligatoriamente presentar ante la prensa a un pez gordo, alguien con probada autoridad operativa demostrable en papeles, para que el caso pareciera legítimamente resuelto y desmantelado. Alguien que, con su propio puño y letra, firmara regularmente los aburridos registros diarios, que tuviera acceso total e irrestricto a los inmensos almacenes de tránsito y que, preferiblemente para los criminales, no tuviera absolutamente ninguna conexión política poderosa ni medios económicos ocultos en el extranjero para defenderse adecuadamente en un largo juicio. El calculador líder del cartel no dudó ni un solo segundo letal en su decisión estratégica. El joven Luis era el inmaculado cordero sacrificial perfecto. Como gerente general indiscutible de todos los almacenes principales, su firma legal estaba estampada en cada uno de los documentos de entrada y salida de los camiones infectados. Su reputación social intachable e impecable haría que su inminente y sorpresiva caída pública pareciera la espectacular y sorprendente captura de un brillante genio criminal de cuello blanco que operaba a espaldas de su anciano e ignorante jefe. El cartel contactó rápidamente a Héctor, utilizando una línea segura para transmitir una orden directa, tajante y de ninguna manera negociable. Debían entregar en bandeja de plata a Luis esa misma semana, facilitando las pruebas falsas necesarias para su condena, o el acuerdo de paz se rompía instantáneamente, y Mateo, el hijo de sangre de Héctor, pagaría el precio de la desobediencia con su propia vida esa misma y oscura noche. La desesperada reunión definitiva para sellar este pacto maldito se llevó a cabo, con una ironía macabra dictada por el destino cruel, en el mismísimo lugar donde toda la historia de lealtad había comenzado maravillosamente años atrás. La gran parroquia principal del centro de la ciudad. Era de madrugada, y la inmensa iglesia de techos abovedados estaba sumida en una penumbra opresiva y gélida, débilmente iluminada solo por la luz vacilante y amarillenta de las velas rojas parpadeando frente al gran altar mayor. Héctor, con el rostro avejentado y visiblemente demacrado por el tormento interior, caminaba de un lado a otro frente a los rústicos bancos de madera de roble, mientras el líder del cartel estaba cómodamente sentado con las piernas cruzadas en primera fila, contemplando la dolorosa figura de Cristo en la cruz, con una indiferencia pasmosa. «Por el amor de Dios, no pueden pedirme esto», suplicó Héctor, con la voz completamente rota por el llanto contenido, perdiendo toda su compostura y dignidad de patriarca. «Luis es mi ahijado sagrado. Yo juré protegerlo ante este mismo altar. Pidan todo el dinero que quieran, pidan las acciones de la empresa, yo les doy las rutas completas y me retiro. Pero a él no, se los ruego». Las suplicantes palabras rebotaron lastimosamente en los altos techos de piedra fría, sonando vacías, patéticas y desesperadas en la inmensidad del templo. El frío narcotraficante se levantó muy lentamente, sus pulidos zapatos resonando rítmicamente en la nave de la iglesia completamente vacía. Se acercó a Héctor hasta quedar a escasos centímetros de su rostro pálido. «Nosotros no somos un banco comercial, don Héctor. No nos interesa para nada su dinero ahorrado. Lo que el cartel requiere ahora es sangre fresca y libertad absoluta para operar. La maldita Policía Federal está respirándonos en la nuca. Entregamos a su querido gerente del almacén con los papeles incriminatorios y los federales cierran definitivamente el caso para presumir en las noticias. Si usted se niega estúpidamente a cooperar por un sentimentalismo barato, mañana a primera hora del amanecer su hijo biológico, Mateo, aparecerá desmembrado y colgado del puente principal de la autopista norte con un claro mensaje
clavado en el centro del pecho. El mortífero silencio cayó como una inmensa y pesada lápida de granito crudo sobre la espalda encorvada de Héctor. Miró desesperadamente hacia el gran altar mayor, buscando ciegamente una señal milagrosa, una intervención divina fulminante, un perdón celestial imposible que sabía que no iba a llegar para salvarlo. La perturbadora y vívida imagen mental de Mateo, horriblemente ensangrentado, desplazó violentamente a la imagen de Luis en su mente aterrorizada. El pánico animal y visceral de un padre biológico aterrorizado superó aplastantemente la supuesta lealtad eterna e irrompible del juramento espiritual religioso. El sudor frío y pegajoso perló su arrugada frente. El aire le faltó en los pulmones como si estuviera ahogándose. Con el alma hecha mil pedazos y la mirada cobarde clavada en el suelo frío e insensible de la sagrada iglesia, Héctor, el hasta ayer intachable e inquebrantable padrino, dejó caer pesadamente los hombros y asintió afirmativamente con un lento movimiento de cabeza. En el más lúgubre de los silencios, frente a los ojos de Dios, que todo lo observan, el poderoso protector había vendido para siempre a su hijo espiritual. El acuerdo sellado con el diablo en la penumbra helada de la parroquia no tardó ni 48 horas en ejecutarse con una precisión clínica y despiadada. La maquinaria de la traición ya estaba en marcha, y el cielo mismo parecía querer llorar la tragedia inminente. Una tormenta brutal, de esas que oscurecen la ciudad desde tempranas horas de la tarde y convierten las calles en ríos de barro y desesperanza, azotaba sin piedad las instalaciones de transportes El Patriarca. El viento aullaba golpeando violentamente los techos de calamina de los inmensos almacenes, creando un ruido ensordecedor que ahogaba cualquier otro sonido en el patio de maniobras. Luis, fiel a su inquebrantable sentido de la responsabilidad, era el único empleado de rango gerencial que aún permanecía en las oficinas operativas. Mientras los demás trabajadores habían huido a refugiarse del diluvio en sus cálidos hogares, él seguía allí, revisando incansablemente una pila de manifiestos de carga bajo la luz parpadeante de un fluorescente defectuoso. Había notado irregularidades graves en los últimos envíos, discrepancias numéricas que no lo dejaban dormir. Quería tener un informe impecable listo para presentárselo a su padrino a primera hora de la mañana. No sabía, en su bendita e ingenua pureza, que aquellos mismos papeles que revisaba ya habían sido falsificados magistralmente por los contadores del cartel para que su firma electrónica apareciera autorizando el embarque de toneladas de narcóticos. El cansancio le pesaba en los párpados, así que decidió ir a los vestidores del fondo para lavarse la cara y buscar su chaqueta impermeable en su casillero personal. Al abrir la estrecha puerta de metal gris, algo pesado y totalmente fuera de lugar cayó al suelo con un golpe sordo. Era una mochila deportiva de lona negra, abultada hasta el límite. Luis frunció el ceño, completamente confundido. Él jamás había llevado un bolso como ese al trabajo. Con manos temblorosas, por una repentina e inexplicable punzada de ansiedad, abrió lentamente la cremallera. Su corazón se detuvo de golpe. El aire se esfumó de sus pulmones. En el interior, prolijamente apilados, había docenas de paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente, revelando un polvo blanco y compacto, junto con fajos gruesos de billetes de dólares estadounidenses manchados de grasa y una libreta de notas con la firma falsificada de Luis en cada página. Era una trampa perfecta, absoluta y letal. El pánico más primitivo se apoderó de su mente. Alguien había entrado a su zona privada y había sembrado las pruebas de un imperio criminal directamente en sus manos. Antes de que pudiera siquiera procesar la magnitud del peligro, el ensordecedor sonido de la tormenta fue atravesado de tajo por un ruido aún más aterrador: el aullido agudo y múltiple de las sirenas de la Policía Federal. No eran las patrullas locales y corruptas con las que el cartel solía lidiar.
Eran camiones blindados de las Fuerzas Especiales Antidrogas, rompiendo violentamente el portón principal del complejo con una fuerza arrolladora. Las luces estroboscópicas rojas y azules cortaban la espesa cortina de lluvia, iluminando el patio con destellos intermitentes que parecían sacados de una pesadilla febril. A través de la pequeña ventana de los vestidores, Luis vio a decenas de agentes fuertemente armados saltar de los vehículos. Las voces amplificadas por megáfonos rebotaban en las paredes de concreto. Rodeen el perímetro. Nadie sale. Aseguren la oficina de gerencia. Venían directamente por él. La operación estaba quirúrgicamente diseñada para no dejarle escapatoria. En ese instante de terror puro, el instinto de supervivencia de Luis tomó el control. No huyó como un criminal que sabe que ha sido descubierto y busca salvar su propio pellejo. Huyó con la desesperación de un hijo leal que cree fervientemente que su empresa y el honor de su familia están siendo atacados injustamente. Su primer y único pensamiento no fue salvarse a sí mismo, sino advertir y buscar el amparo del hombre más poderoso que conocía. «Tengo que llegar hasta mi padrino», gritó su voz interior, latiendo al mismo ritmo acelerado que su corazón. «Don Héctor sabrá qué hacer. Él tiene a los mejores abogados. Él conoce a los gobernadores. Él sabe que soy incapaz de hacer algo así. Él me protegerá». Lo juró ante Dios, aprovechando su conocimiento milimétrico de las instalaciones que él mismo había ayudado a construir desde abajo. Luis logró escabullirse por un estrecho ducto de ventilación industrial en la parte trasera del almacén, justo segundos antes de que los agentes federales patearan la puerta principal de los vestidores. Al dejarse caer en el callejón trasero, un hierro oxidado sobresaliente le desgarró profundamente el costado del abdomen, empapando instantáneamente su camisa de trabajo con sangre caliente. Pero el dolor físico era irrelevante frente a la urgencia de su misión espiritual. Comenzó a correr. Corrió a través de la noche más oscura de su vida, bajo un aguacero que parecía querer ahogar a la ciudad entera. Sus botas de trabajo chapoteaban pesadamente en los charcos profundos llenos de lodo y basura. Cruzó terrenos baldíos, saltó cercas de malla de alambre que le rasgaron las palmas de las manos y atravesó los barrios periféricos respirando con dificultad. Cada gota de lluvia helada que golpeaba su rostro se mezclaba con el sudor y las lágrimas de la desesperación. El brazo derecho, justo donde llevaba tatuada la frase sagrada de lealtad a su padrino, le ardía intensamente bajo la tela empapada, como si el propio destino estuviera burlándose de su ciega devoción. Su mente, nublada por el cansancio extremo y la pérdida de sangre, se aferraba a una única imagen salvadora, la imponente y segura figura de Héctor. En su inocencia incorruptible, Luis creía que, al llegar a la mansión, los gruesos muros de piedra lo escudarían del mundo entero. Imaginaba a su padrino abriendo los brazos, indignado por la injusticia, levantando el teléfono para mover cielo y tierra y destruir a quienes habían osado tocar a su protegido. Esa fe inquebrantable, esa devoción casi religiosa, era el combustible que mantenía sus piernas moviéndose cuando sus pulmones ya rogaban por piedad. Era una fe pura, hermosa y trágicamente equivocada. Estaba corriendo directamente hacia las fauces del monstruo que lo había sacrificado. Después de 45 minutos de una agonía interminable, la colina exclusiva donde residía la alta sociedad apareció ante sus ojos. Las majestuosas rejas de hierro forjado de la mansión de Héctor se alzaban imponentes entre la lluvia. Los guardias de seguridad privada de la entrada, que conocían a Luis desde que era un niño y lo trataban como a un miembro más de la familia, lo vieron llegar tambaleándose, ensangrentado y cubierto de barro de pies a cabeza. Alarmados por su estado miserable, abrieron las rejas sin hacer una sola pregunta. Luis arrastró los pies por el largo y elegante camino de adoquines que conducía hasta la entrada principal, manchando el inmaculado suelo con gotas de barro y sangre mezcladas. Llegó hasta las masivas puertas dobles de roble macizo, tallado a mano, y,
Con las últimas fuerzas que le quedaban en los nudillos destrozados, golpeó la madera con desesperación, dejando marcas rojas en la superficie. «Padrino, padrino, abra por favor. Soy yo, Luis», gritaba, con la voz quebrada y ronca, compitiendo contra el estruendo de los truenos que sacudían el cielo. El tiempo pareció detenerse en una agonía lenta. Finalmente, el sonido metálico de los pesados cerrojos se hizo escuchar. La puerta se abrió lentamente. Allí estaba Héctor. El majestuoso padrino vestía una elegante y cálida bata de seda sobre su pijama impecable. Estaba completamente seco, perfectamente peinado, seguro, dentro de su burbuja de poder y riqueza, iluminado por la luz dorada y cálida del lujoso recibidor que contrastaba brutalmente con la oscuridad y el frío sepulcral de la tormenta exterior. Al ver la figura de su protector, las rodillas de Luis finalmente cedieron. El muchacho fuerte y orgulloso colapsó sobre el reluciente suelo de mármol del pórtico, mirándolo desde abajo con ojos desorbitados, suplicantes, llenos de un terror infantil y una esperanza desgarradora. «Padrino», jadeó Luis, extendiendo una mano temblorosa hacia la bata de seda de Héctor, buscando aferrarse a su única salvación. «Me tendieron una trampa. La Policía Federal entró a la empresa. Plantaron droga en mi casillero y falsificaron mi firma en los manifiestos. Alguien quiere destruirnos. Usted tiene que decirles la verdad. Usted me conoce. Usted sabe que yo prefiero morir antes que manchar nuestro nombre. Ayúdeme, por favor. Me están buscando para meterme preso». Luis esperaba el abrazo protector. Esperaba el grito de indignación de su segundo padre. Esperaba la furia del león defendiendo a su cachorro, pero lo que encontró fue un témpano de hielo. Héctor no se agachó para ayudarlo, no extendió la mano. Por el contrario, dio un sutil pero inconfundible paso hacia atrás, no por temor a que Luis estuviera armado, sino para evitar que la sangre y el barro del muchacho arruinaran la costosa alfombra persa del recibidor. El rostro maduro de Héctor estaba completamente pálido, y su mandíbula temblaba ligeramente por la cobardía que le carcomía las entrañas, pero se obligó a sí mismo a poner una máscara de piedra. Había hecho su elección en la iglesia. Había elegido a su hijo de sangre y su dinero por encima del honor y el espíritu. Ahora tenía que interpretar su miserable papel hasta el final, mirando desde las alturas de su falsa superioridad moral al muchacho destrozado que yacía a sus pies. Héctor pronunció las palabras que asesinarían el alma de Luis para siempre. Su voz sonó fría, plana, desprovista de cualquier rasgo de humanidad o compasión. «Si tú cometiste un delito, muchacho, tú asumes las consecuencias», sentenció Héctor, cada sílaba cortando el aire como una cuchilla de carnicero. «Yo te di un trabajo honrado y te abrí las puertas de mi casa, pero si te corrompiste a mis espaldas y te metiste en negocios sucios, es tu problema. No arrastres a mi familia en tu fango». El universo entero de Luis colapsó en ese preciso milisegundo. El golpe físico de un bate de béisbol en el cráneo habría dolido infinitamente menos que esas palabras. El dolor de la herida en su costado desapareció por completo, reemplazado por un vacío ontológico absoluto. El joven parpadeó lentamente, la lluvia lavando las lágrimas de sus mejillas, incapaz de procesar la monstruosidad que acababa de escuchar. El hombre que le había enseñado todo sobre la dignidad humana, el hombre que había jurado ante el altar y ante el cadáver de su padre que daría su vida por él, lo estaba acusando de ser el criminal. Lo estaba tirando a la basura como a un perro sarnoso. En ese instante de cruel lucidez, Luis comprendió la terrible verdad. Héctor no dudaba de él. Héctor sabía perfectamente lo que estaba pasando. Héctor era parte de la trampa. Antes de que Luis pudiera emitir un solo sonido de respuesta, el destello de luces rojas y azules inundó abruptamente el camino de entrada de la mansión. Las patrullas federales habían llegado, pero no habían rastreado a Luis hasta allí por su rastro de sangre en la lluvia. Habían llegado directamente a esa dirección porque minutos antes, mientras Luis corría desesperado buscando refugio,
El propio Héctor había levantado el teléfono de su biblioteca privada para llamar al comandante de la operación y entregarle la ubicación exacta de su ahijado, sellando así definitivamente el pacto de impunidad con el cartel. Era el corte final del bisturí para separar la carne infectada. 5 agentes fuertemente armados saltaron de los vehículos y corrieron hacia el pórtico. «Al suelo, las manos donde pueda verlas», gritaron, encañonando al muchacho. Pero Luis ya no tenía fuerzas para resistirse. Su espíritu había sido completamente aniquilado. Los policías lo agarraron violentamente de los brazos heridos, arrastrándolo desde el lujoso mármol blanco hasta el barro oscuro y asqueroso del jardín delantero, empujando su rostro contra la tierra lodosa bajo la lluvia inclemente. Le torcieron los brazos hacia atrás, apretando las frías esposas de acero alrededor de sus muñecas, justo sobre el tatuaje sagrado que ahora parecía una cruel broma del destino. Mientras estaba tirado en el barro, siendo aplastado por el peso de la ley ciega y corrupta, Luis logró girar el cuello con un esfuerzo sobrehumano. Levantó la vista hacia la entrada de la casa iluminada. Héctor seguía de pie en el umbral, seguro y seco detrás de la puerta protectora. La mirada del joven no mostraba rabia, ni odio, ni siquiera deseos de venganza. Era una mirada de decepción absoluta, profunda, abismal, una mirada que calcinaba el alma del viejo patriarca. Luis miró fijamente el grueso y brillante crucifijo de oro macizo que colgaba del cuello de Héctor, descansando sobre la seda importada de su bata, el símbolo del juramento que había sido vendido por unas monedas de tranquilidad temporal. Los agentes levantaron a Luis a tirones, empujándolo bruscamente hacia las puertas abiertas de hierro del furgón policial oscuro que sería su tumba en vida durante los próximos años. El joven no opuso resistencia alguna. Ya no era un ser humano. Era el cascarón vacío de un hombre cuya fe había sido extirpada de raíz. Justo antes de que lo obligaran a subir al vehículo y desaparecer en la tormenta, Luis giró la cabeza por última vez hacia la imponente figura de su traidor. Con la voz rota, ahogada por el dolor, pero más pesada que el plomo, susurró al aire helado de la noche, lo suficientemente alto para que el viejo patriarca escuchara su propia condena moral eterna. Hoy he perdido a mi padre por segunda vez en la vida. Las pesadas puertas metálicas del furgón se cerraron de golpe, como el sonido de un ataúd sellándose bajo la tierra. Los motores rugieron y los vehículos policiales desaparecieron bajo el aguacero, llevándose consigo la inocencia, la juventud y la libertad de Luis. Héctor se quedó solo en el pórtico majestuoso de su hogar. Lentamente, con manos que ahora nunca dejarían de temblar, retrocedió y cerró las pesadas puertas de roble, silenciando el ruido de la tormenta. Había salvado su dinero, había salvado a su hijo biológico. El imperio de los camiones seguía intacto, pero mientras caminaba en el más absoluto silencio por los pasillos vacíos y lujosos de su inmensa mansión, Héctor supo, con una certeza aterradora, que la verdadera tormenta no estaba afuera. La verdadera tormenta acababa de entrar a su vida, y las semillas de la peor de las maldiciones, alimentadas por su propia y miserable cobardía, acababan de sembrarse en el corazón mismo de su adorada familia. La justicia divina, paciente e implacable, había comenzado a escribir el recibo de cobro. El tiempo, dicen los viejos sabios de nuestra tierra, es el único y verdadero juez que jamás acepta sobornos ni se deja intimidar por el poder de los hombres. Han pasado 5 largos, pesados y agobiantes años desde aquella trágica noche de tormenta en la que Héctor cerró las pesadas puertas de roble de su mansión, entregando a su ahijado a las fauces de un sistema judicial corrupto para salvar su propia comodidad. En la superficie, ante los ojos ciegos de la alta sociedad y de la ciudad entera, Héctor había triunfado de manera absoluta. Su empresa, Transportes El Patriarca, no solo había sobrevivido a la crisis federal, sino que había crecido de una forma monstruosa, devorando a la competencia y convirtiéndose en un monopolio intocable.
El flujo de dinero ilícito, disfrazado de ganancias legítimas, había engordado sus cuentas bancarias en paraísos fiscales hasta niveles obscenos. Era el hombre más rico, influyente y respetado de la región. Pero el éxito comprado con la sangre de un inocente es un veneno que mata muy lentamente desde adentro. La paz que Héctor creyó haber comprado con su traición resultó ser la más cruel y desgarradora de las ilusiones. Una paz falsa, hueca y aterradora. El gran patriarca vivía sumido en una paranoia crónica y asfixiante que le robaba el aliento. Su majestuosa mansión, otrora un hogar lleno de luz y orgullo familiar, se había transformado gradualmente en una verdadera fortaleza militar, una prisión de máxima seguridad adornada con oro. Héctor mandó a instalar decenas de cámaras de vigilancia infrarrojas en cada rincón. Contrató a un pequeño ejército de guardaespaldas privados que lo seguían como sombras amenazantes y blindó hasta los cristales de su baño personal. Sufría de un insomnio brutal. Pasaba las madrugadas caminando como un fantasma en pena por los largos pasillos de mármol, saltando al menor ruido, aterrorizado por el sonido de las sirenas de policía en la lejanía o por el chirrido de unos neumáticos en la calle. Cada vez que el teléfono sonaba de noche, su corazón amenazaba con detenerse, temiendo que fuera el cartel exigiendo un nuevo sacrificio, o peor aún, la justicia divina tocando a su puerta. Desesperado por encontrar un alivio para el fuego que le quemaba las entrañas, Héctor comenzó a frecuentar obsesivamente la iglesia. Iba casi todos los días, se arrodillaba en los bancos de madera más oscuros y apartados del templo, donaba sumas exorbitantes de dinero para la caridad parroquial y para la reconstrucción de orfanatos, intentando inútilmente comprar el perdón de Dios con cheques de muchos ceros. Pero cada vez que intentaba persignarse, sentía que la mirada del Cristo crucificado lo juzgaba con severidad. No podía confesarse, no podía recibir la comunión sagrada. Sabía perfectamente en el fondo de su alma podrida que la verdadera penitencia no consistía en dar limosnas de lo que le sobraba, sino en decir la verdad, y eso era precisamente lo único que su inmensa cobardía le impedía hacer. Su aparente devoción religiosa era solo un patético y egoísta intento de sobornar al cielo. Mientras el padrino se marchitaba lentamente en su opulenta jaula de oro y remordimientos, Luis, el cordero sacrificado, se veía obligado a renacer en el mismísimo infierno de concreto. El centro penitenciario estatal no era un centro de rehabilitación humana, era un coliseo romano moderno, un abismo oscuro y fétido donde la debilidad se castigaba con la muerte. Los primeros meses fueron una auténtica tortura indescriptible para el joven. Fue golpeado, humillado y puesto a prueba por las pandillas carcelarias que controlaban los pabellones, quienes sabían perfectamente que él había caído por un cargamento de un cartel rival. Pero Luis no murió. Aquel muchacho ingenuo, noble y lleno de luz que creía ciegamente en la justicia divina y en la lealtad incondicional de su protector, sí falleció. Su alma pura quedó enterrada para siempre bajo el lodo de aquella noche de lluvia. En su lugar, de las cenizas de la traición, surgió un hombre completamente distinto, un hombre de mirada vacía, gélida y endurecida. Luis comprendió rápidamente que en el inframundo de la prisión no había lugar para las lágrimas ni para la autocompasión. Para sobrevivir entre los lobos, tuvo que aprender el despiadado lenguaje de la violencia, la astucia callejera y la frialdad emocional. Se curtió a base de cicatrices, tanto físicas como espirituales. Su cuerpo se llenó de marcas de cuchillos oxidados y peleas de supervivencia en los patios de tierra, pero su mente se volvió aguda y letal. No se convirtió en un monstruo sádico ni en un asesino sin motivo, pero se transformó en una figura solitaria, impenetrable e intensamente respetada en el oscuro ecosistema del penal. Los capos encarcelados aprendieron a no meterse con él, porque Luis peleaba con la furia aterradora de un hombre que ya no tenía absolutamente nada que perder, a quien le habían arrebatado hasta la esperanza.
Curiosamente, la única parte de su cuerpo que defendía con uñas y dientes era su brazo derecho. Jamás permitió que nadie tocara ni borrara el tatuaje que decía: «La vida le pertenece a Dios. El honor le pertenece a mi padrino». No lo conservaba por amor ni por lealtad residual, sino como un recordatorio constante, doloroso y quemante de la peor traición que un ser humano puede sufrir. Era su propia cruz de hierro. Y mientras Héctor y Luis sufrían las consecuencias de la traición en mundos paralelos, la ironía más grande, perfecta y devastadora del universo comenzaba a gestarse silenciosamente en el centro mismo de la mansión del patriarca. El karma no es una fuerza mágica ni un rayo misterioso. El karma es simplemente la semilla que nosotros mismos plantamos, echando raíces en la tierra de nuestras propias decisiones. La semilla de Héctor era su hijo biológico, Mateo. Héctor había vendido su propia alma al diablo, había destruido la vida de un inocente y había manchado de sangre su imperio. Todo bajo la justificación desesperada de proteger la vida y el futuro de su amado hijo. Pero la inmensa tragedia fue que esa sobreprotección tóxica, mezclada con la infinita abundancia de dinero sucio que inundaba la casa, terminó pudriendo a Mateo desde adentro hacia afuera. El joven, que ya mostraba signos de arrogancia e irresponsabilidad, se descarriló por completo al sentirse un intocable príncipe heredero, sin límites, sin la disciplina moral que Héctor alguna vez intentó inculcarle y que había perdido el derecho de exigir. Mateo se hundió de cabeza en el abismo de la vida nocturna desenfrenada. Se rodeó de parásitos, aduladores y supuestos amigos que solo buscaban aprovecharse de su inagotable tarjeta de crédito. Pasó del alcohol a las drogas sintéticas y de las fiestas exclusivas a los peligrosos antros clandestinos. Pero su verdadera ruina, su perdición más profunda, fue el juego. Mateo desarrolló una adicción patológica e incontrolable a las apuestas de alto riesgo. Perder miles de dólares en una noche de ruleta o en mesas de póker subterráneo le producía una adrenalina enfermiza, creyendo siempre que la inagotable cuenta bancaria de su poderoso padre lo rescataría de cualquier problema. Héctor veía, impotente y con el corazón destrozado, cómo su hijo se consumía en la decadencia absoluta. Cada vez que intentaba ponerle un límite, reprenderlo o cortarle el flujo de dinero, Mateo lo manipulaba emocionalmente, gritándole en la cara: «Soy tu único hijo, todo lo que tienes es para mí», y Héctor, paralizado por la inmensa culpa secreta que cargaba, terminaba cediendo, pagando las millonarias deudas de juego de su hijo en un intento desesperado de ocultar la basura bajo la alfombra. Veía en Mateo el fracaso absoluto de su vida paternal, contrastando dolorosamente en su mente con la figura fuerte, honorable y recta de Luis, a quien había desechado como basura. La inevitable colisión frontal contra el destino ocurrió una lúgubre noche de noviembre. La suerte, que siempre es una amante cruel y traicionera, abandonó definitivamente a Mateo. Llevado por su arrogancia ciega y su adicción descontrolada, el joven heredero fue a apostar a un casino VIP ultra exclusivo y totalmente clandestino. Lo que el estúpido muchacho ignoraba en su neblina de drogas y ego era que ese opulento lugar subterráneo estaba operado directamente por las altas esferas del mismo cartel de narcotráfico al que su padre había protegido años atrás. Aquella noche, Mateo no solo perdió el dinero que llevaba consigo. En un intento desesperado por recuperar su ego herido, comenzó a firmar pagarés tras pagarés, embriagado por las falsas cortesías de los anfitriones del casino, quienes lo dejaron ganar al principio solo para luego aplastarlo sin piedad. En cuestión de horas, la deuda acumulada alcanzó una cifra tan astronómica y obscena que ni siquiera el gran imperio de Héctor podría liquidar de inmediato sin levantar serias sospechas bancarias federales. Cuando Mateo intentó abandonar el recinto riéndose, prometiendo que su padre pagaría la cuenta al día siguiente, como siempre lo hacía, la sonrisa amable de los crupieres desapareció.
3 hombres del tamaño de armarios, armados y vestidos con trajes impecables, lo arrastraron violentamente hacia un cuarto insonorizado en la parte trasera del casino. La paliza fue calculada y brutal. Le rompieron costillas, le destrozaron el rostro principesco y lo dejaron tirado en el suelo, ahogándose en su propia sangre, llorando como el niño mimado y cobarde que siempre había sido. A las 3 de la madrugada, el teléfono en la biblioteca de Héctor sonó, rompiendo el espeso silencio de su insomnio. Era la llamada que inconscientemente había estado esperando con terror durante 5 largos años. Al descolgar el auricular con manos temblorosas, no escuchó la voz de la policía ni la de un socio de negocios. Escuchó el llanto desgarrador, ahogado y suplicante de su hijo Mateo de fondo, seguido de una voz áspera, rasposa y aterradoramente familiar. Era el mismo jefe del cartel con el que había hecho el pacto en la oscura iglesia años atrás. «Don Héctor», dijo la voz, destilando veneno y burla. «Parece que su muchacho tiene unos gustos demasiado caros para su talento en las cartas. Nos debe una cantidad de dinero que ofende a Dios, y nosotros somos gente muy religiosa a la hora de cobrar». El pánico más absoluto, ciego y devastador se apoderó de Héctor. Era el mismo terror que había sentido 5 años antes, pero multiplicado por 1000. «Por favor, no le hagan daño», suplicó el anciano patriarca, llorando abiertamente, perdiendo toda su compostura. «Tengo dinero, tengo propiedades, les pagaré el doble de lo que debe mañana mismo a primera hora. Pero déjenlo ir, es mi único hijo». Héctor no esperó hasta la mañana. En un estado de locura desesperada, vació sus cajas fuertes personales, reunió maletines llenos de dólares en efectivo puro y barras de oro, y condujo a toda velocidad en medio de la madrugada hacia la dirección secreta que le habían indicado, una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. Un lugar lúgubre que olía a óxido y a muerte inminente. Entró corriendo al inmenso y oscuro galpón, flanqueado por sicarios fuertemente armados, arrastrando los pesados maletines de dinero. En el centro del lugar, amarrado a una silla de acero, sangrando profusamente y sollozando de puro terror, estaba Mateo. A su lado, de pie en la penumbra, fumando un cigarrillo con una tranquilidad espeluznante, se encontraba el líder del cartel. Héctor cayó de rodillas sobre el cemento frío. Abrió los maletines de golpe, mostrando las montañas de dinero en efectivo. «Ahí está, todo lo que deben y más. Por favor, suéltelo. Se lo ruego por lo que más quiera en este mundo», gritó el padrino, humillándose por completo. El jefe criminal bajó la mirada hacia los maletines llenos de dinero. Luego miró a Héctor y soltó una carcajada lenta, áspera y escalofriante que rebotó en las paredes de chapa metálica de la inmensa bodega. Con un movimiento despectivo, pateó violentamente uno de los maletines, haciendo que cientos de billetes de $100 volaran por los aires y cayeran al piso sucio como si fueran simples hojas secas de otoño. «Usted no ha entendido nada, don Héctor», dijo el líder, acercándose lentamente hasta quedar a escasos centímetros del rostro lloroso del anciano. «El dinero ya no nos sirve. Ya tenemos todo su dinero. Lavamos nuestras ganancias a través de sus malditos camiones todos los días. Lo que queremos ahora es su alma entera. Queremos el control absoluto y legal de su empresa, las escrituras, las rutas, las cuentas bancarias extranjeras, absolutamente todo firmado a nombre de nuestros testaferros. Usted pasará a ser nuestro empleado esclavo». Héctor abrió mucho los ojos, aterrado. «Si hago eso, si les firmo eso, la Policía Federal me descubrirá en cuestión de días y me meterán preso. Me destruirán por completo». El jefe del cartel se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Héctor, agarrándolo brutalmente por las solapas del costoso abrigo, obligándolo a oler el hedor a muerte de su aliento. Fue entonces cuando pronunció la frase que selló el karma absoluto del gran patriarca. «Hace años vendiste a tu ahijado por unos cuantos pesos de tranquilidad y comodidad. Y ahora tu hijo biológico es solo un juguete barato para que nosotros nos divirtamos. Si mañana a mediodía no tenemos los papeles de la empresa firmados,
Le enviaremos la cabeza de Mateo en una de las cajas de sus propios camiones. Con un empujón violento, tiró a Héctor al suelo sucio. Dos hombres agarraron al desesperado patriarca de los brazos y lo arrojaron brutalmente hacia la calle fría de la madrugada, cerrando de golpe los pesados portones de hierro de la bodega, dejando a su hijo atrapado en el infierno. Héctor quedó tirado en el asfalto congelado, rodeado por la oscura noche. El dinero, su gran dios falso, no le servía para nada. Sus contactos políticos no podían intervenir en un secuestro clandestino del cartel sin exponer su propia corrupción. La policía local era cómplice de los secuestradores. Estaba acorralado, completamente solo, devorado por el mismo monstruo que él mismo había alimentado con la sangre inocente de Luis. Tirado en el suelo de la calle, sintiendo el frío calándole hasta los huesos, Héctor finalmente comprendió la inmensa y aterradora magnitud de la justicia divina. El universo lo había puesto exactamente en el mismo nivel de desesperación absoluta y vulnerabilidad en el que él había dejado a su ahijado aquella noche de lluvia. La falsa paz se había roto y ahora, acorralado en un callejón sin salida, el padrino se daba cuenta de que la única manera de salvar a su familia no era entregando más dinero sucio, sino enfrentando la amarga y letal verdad de sus propios pecados. El reloj de arena había comenzado su cuenta regresiva. El frío implacable del asfalto de la madrugada se filtró por las costuras del fino abrigo de Héctor, calándole hasta lo más profundo de los huesos. Pero el verdadero témpano de hielo, ese que le paralizaba el corazón y le cortaba la respiración, no venía de la calle solitaria, sino del rincón más oscuro de su propia conciencia. Se levantó torpemente, arrastrando las rodillas sobre la tierra húmeda, pareciendo de pronto un anciano decrépito. El padrino, el gran patriarca de la ciudad, acababa de ser desechado como basura por los mismos demonios a los que había entregado su alma 5 años atrás. Su mente, sumida en un torbellino de pánico y desesperación, buscó instintivamente la salida tradicional de los hombres poderosos. Las autoridades aún le quedaba una carta por jugar, o eso creía en su ceguera. Condujo su automóvil de lujo de manera errática por las calles vacías, saltándose los semáforos en rojo, hasta llegar a la residencia privada del comandante Vargas, el jefe de la policía local, un hombre con el que Héctor había compartido costosos banquetes y palcos de honor en eventos de beneficencia. Héctor golpeó la puerta de Vargas con los puños cerrados, perdiendo toda etiqueta. Cuando el comandante abrió, vistiendo ropa informal y sosteniendo una taza de café humeante, su expresión no fue de sorpresa ni de solidaridad. Fue una mueca de molestia y lástima. Héctor irrumpió en la sala, tropezando con sus propias palabras, ofreciendo millones, propiedades, suplicando un operativo de rescate inmediato para su hijo Mateo. Vargas escuchó en silencio, le dio un sorbo a su café y suspiró pesadamente. No llamó a sus subalternos, no encendió la radio policial, simplemente miró al patriarca con la frialdad de un sepulturero. «No puedo ayudarlo, don Héctor», murmuró el comandante, bajando la voz. «Y le sugiero que regrese a su casa y prepare los documentos que le pidieron. Nadie en esta ciudad va a mover un solo dedo por su hijo». Héctor sintió que el mundo giraba violentamente. «¿Por qué?», gritó, aferrándose al brazo del policía. «Yo he donado a sus campañas. Yo les he dado millones». Vargas se soltó con brusquedad. «Por eso mismo, anciano estúpido, ¿de dónde cree que salió el dinero que triplicó nuestros sueldos en estos últimos 5 años? Salió de las mismas rutas de sus camiones. Ese cartel que hoy tiene a su hijo es el dueño de la comisaría, del juzgado y de la alcaldía. Y lograron ese nivel de poder absoluto gracias a la logística intachable de Transportes El Patriarca. Usted les abrió la puerta principal de la ciudad para salvar su negocio. Usted mismo engordó a la bestia. Ahora no venga a llorar porque la bestia tiene hambre y decidió comerse a su hijo». La puerta de la casa del comandante se cerró de un portazo, dejando a Héctor petrificado en el porche. El golpe de realidad fue devastador.
La epifanía más amarga y dolorosa de toda su existencia lo atravesó como una lanza envenenada. Vargas tenía toda la razón. Héctor había justificado su asquerosa traición a Luis, diciéndose a sí mismo que lo hacía para proteger a Mateo. Pero la verdad desnuda e innegable era que su cobardía, su egoísmo y su ambición desmedida habían financiado las mismas balas que ahora apuntaban a la cabeza de su hijo biológico. El karma no había llegado del cielo. Él mismo lo había construido pacientemente, ladrillo a ladrillo, cargamento tras cargamento. Destrozado, Héctor condujo lentamente de regreso a su inmensa mansión. La gran casa estaba en el más absoluto silencio, un silencio sepulcral que le recordaba a un gigantesco mausoleo. Caminó arrastrando los pies por los pasillos adornados con obras de arte invaluables que ahora le parecían simples pedazos de tela inútil. Entró a su biblioteca privada, cerró las puertas de caoba con llave y se dirigió hacia la pared del fondo. Con manos que no dejaban de temblar, descolgó el pesado óleo renacentista, revelando la fría superficie de acero de su caja fuerte de máxima seguridad. Marcó la combinación. La pesada puerta metálica se dio con un suave clic. En el interior, entre fajos de billetes de alta denominación que ya no servían para salvar la vida de su sangre, descansaba el objeto más peligroso de toda la ciudad. El libro negro. Héctor tomó el cuaderno forrado en cuero oscuro. Pesaba como si contuviera plomo. Allí estaban registrados meticulosamente 5 años de impunidad. Cuentas en paraísos fiscales, nombres reales de testaferros, rutas de los narcóticos disfrazadas de suministros médicos, sobornos a gobernadores y la estructura completa del cartel que estaba destruyendo al país. Era la bomba atómica perfecta. Entregar este libro a las incorruptibles autoridades federales en la capital garantizaría la aniquilación total e inmediata de la organización criminal. Pero el libro también era su propia sentencia de muerte en vida. Las páginas probaban irrefutablemente que Héctor no había sido una víctima extorsionada, sino un socio capitalista activo, un lavador de dinero colosal. Si entregaba ese libro, confiscarían hasta la última piedra de su mansión, incautarían sus camiones, destruirían su nombre para siempre y él terminaría sus días pudriéndose en una celda de máxima seguridad. Hace 5 años, la sola idea de perder su comodidad lo hizo sacrificar a un inocente frente al altar de Dios. Hoy, el universo lo colocaba exactamente en la misma encrucijada. Pero esta vez, la víctima atada a la piedra del sacrificio era su propia sangre. Con lágrimas de auténtico arrepentimiento quemándole los ojos, Héctor tomó el teléfono fijo de su escritorio. Estaba dispuesto a hacerlo. Estaba dispuesto a incinerar su imperio para salvar a Mateo. Levantó el auricular y marcó el primer número de la agencia federal. Pero a mitad de la marcación, su dedo se congeló en el teclado. La razón fría y calculadora del viejo hombre de negocios interrumpió el impulso de redención. Miró el reloj de pared. Eran las 6 de la mañana. El plazo dictado por el líder del cartel se cumplía exactamente al mediodía. Si llamaba a los federales en la capital, la burocracia estatal tomaría horas, tal vez días. Tendrían que analizar las pruebas, solicitar órdenes de allanamiento a jueces de distrito, coordinar tropas, planificar una incursión táctica para no alertar a los halcones del cartel en las carreteras. Todo ese proceso era inservible contra el reloj de arena que marcaba la vida de su hijo. Para cuando los helicópteros federales aterrizaran en la ciudad, Mateo ya sería un cadáver desmembrado en una caja de cartón. Héctor colgó el teléfono lentamente. La desesperación amenazó con asfixiarlo. Necesitaba un milagro inmediato. Necesitaba un ejército letal que no requiriera órdenes de cateo ni respetara la burocracia judicial. Necesitaba a los hombres que operan en las sombras, en las alcantarillas, en los callejones donde la policía no se atreve a entrar. Necesitaba al inframundo, y entonces, como un relámpago iluminando la más negra de las noches, la respuesta se materializó en su mente torturada. Solo había un hombre en toda la región capaz de movilizar un ejército en el inframundo con una simple palabra.
Un hombre que, a lo largo de los últimos 5 años, había forjado su propia leyenda de sangre y respeto en las entrañas de la prisión estatal. Un hombre cuyos hilos de influencia se extendían desde los pabellones de máxima seguridad hasta los barrios marginales más violentos de la ciudad, controlando a las pandillas rivales del cartel. Ese hombre era Luis, el ahijado al que había arrojado a los lobos. La ironía cósmica era tan perfecta y tan cruel que Héctor soltó una carcajada seca, rota y sin alegría que resonó patéticamente en la soledad de la biblioteca. El patriarca que se creía Dios ahora dependía absolutamente del perdón del cordero que había sacrificado. Para salvar a su hijo de sangre, tendría que arrodillarse ante el hijo espiritual que había traicionado. Tendría que suplicar a la única persona en el mundo que tenía todas las razones y el derecho divino para odiarlo y dejarlo morir de dolor. Héctor se levantó de la silla de cuero. Caminó lentamente hacia el gran espejo de cuerpo entero con marco de pan de oro que adornaba la pared lateral de la biblioteca. Se detuvo y miró fijamente su propio reflejo. Lo que vio le produjo unas profundas ganas de vomitar. Ya no veía al majestuoso padrino, ni al benefactor de los pobres, ni al magnate intocable. Veía a un anciano decrépito, un cobarde miserable disfrazado con ropa costosa, un sepulcro blanqueado que apestaba a muerte y traición. Con movimientos lentos y decididos, Héctor comenzó a despojarse de su armadura de mentiras. Se desabrochó el pesado y costoso abrigo de lana italiana y lo dejó caer al suelo de madera. Se acercó sus manos temblorosas al rostro y se quitó los elegantes lentes de diseñador. Luego llevó la mano derecha a su muñeca izquierda. Allí brillaba el pesado reloj de oro macizo, símbolo de su éxito. El mismo reloj que llevaba puesto aquella noche lluviosa en la que cerró las cortinas de terciopelo. Abrió la hebilla y dejó que la joya cayera pesadamente sobre el escritorio, produciendo un golpe sordo contra la madera. A continuación, se quitó el anillo con el sello de su familia, despojándose de toda su soberbia aristocrática. Finalmente, sus manos fueron hacia su cuello. Agarró la gruesa cadena de oro que sostenía el crucifijo, el mismo que Luis había mirado con desesperación antes de ser encerrado en la patrulla policial. Héctor no se la quitó con cuidado, la arrancó de un tirón seco, rompiendo los eslabones, y la arrojó lejos de sí. Sabía que ya no tenía ningún derecho a portar ese símbolo sagrado. Agarró el libro negro, abrazándolo contra su pecho como si fuera el último trozo de madera flotando en un océano embravecido. No llevaría dinero a la prisión. El dinero había perdido todo su valor. Solo llevaba la verdad, su propia sentencia de muerte y la esperanza irracional de que en el corazón endurecido y cicatrizado de Luis aún quedara una mínima chispa de la compasión que él mismo le había enseñado y luego asesinado. Salió de la biblioteca dejando la puerta abierta de par en par. Atrás quedaba su imperio de vanidad. Caminó hacia la salida de la mansión con la mirada fija, sabiendo que el camino hacia la redención no era una alfombra roja hacia la gloria, sino un vía crucis de humillación absoluta. Debía atravesar las puertas de la penitenciaría estatal no como un benefactor adinerado, sino como un mendigo suplicando misericordia. Debía ponerse de rodillas sobre el cemento frío de una sala de visitas carcelaria, agachar la cabeza hasta tocar el polvo y entregarle su propia cabeza en una bandeja de plata al joven al que le había destrozado la vida. El poderoso padrino estaba muerto. Solo quedaba un padre desesperado caminando hacia su propio paredón de fusilamiento moral. El aire dentro de la penitenciaría del Estado no se respira, se mastica. Es una mezcla espesa de sudor rancio, desinfectante barato y el miedo acumulado de miles de hombres olvidados. Héctor avanzaba por los pasillos de concreto gris, escoltado por un guardia cuyo uniforme sucio contrastaba con la elegancia decadente de lo que quedaba del viejo patriarca. Cada paso que daba Héctor, cada chirrido de las pesadas puertas de acero que se cerraban tras él, sonaba como un clavo martillado en el ataúd de su antigua vida. No llevaba abogados, ni guardaespaldas, ni maletines de dinero. Solo llevaba bajo el brazo el libro negro,
y en el alma una desesperación que le quemaba las entrañas. Al llegar a la sala de visitas de máxima seguridad, el ruido ambiental de la prisión desapareció, reemplazado por un silencio sepulcral, cargado de una tensión eléctrica. Héctor se sentó frente a la mesa de cemento, con las manos entrelazadas para ocultar un temblor que ya no podía controlar. Sus ojos, nublados por el cansancio y la culpa, se fijaron en la puerta metálica del fondo. Entonces apareció él. Luis no caminaba como el muchacho que Héctor recordaba. Su andar era lento, felino, cargado de una autoridad silenciosa y peligrosa que obligaba a los otros reclusos a apartar la mirada. Vestía el uniforme naranja de los sentenciados a cadena perpetua, pero lo portaba con una dignidad aterradora. Su rostro, antes lleno de luz y fe, era ahora un mapa de cicatrices y dureza. Sus ojos eran dos pozos de obsidiana, fríos y desprovistos de cualquier rastro de calidez humana. Al sentarse frente a Héctor, Luis no mostró sorpresa, ni rabia, ni alegría, solo una indiferencia glacial que dolió más que cualquier insulto. ¿Qué haces aquí, Héctor? La voz de Luis era un susurro rasposo, carente de todo afecto. Ya no había un padrino, ya no había respeto, solo el nombre seco de un traidor. Héctor intentó hablar, pero su garganta se cerró. Ver de cerca la destrucción que él mismo había causado en ese joven fue como recibir un golpe directo al corazón. Luis apoyó sus brazos sobre la mesa de cemento y con un movimiento deliberado se arremangó la manga derecha. Allí estaba el tatuaje, ahora rodeado de cicatrices de cortes y quemaduras. La vida le pertenece a Dios, el honor le pertenece a mi padrino. Vine a pedirte misericordia. Luis logró articular Héctor, con la voz quebrada. El cartel tiene a Mateo. Lo van a matar al mediodía si no entrego la empresa. La policía es suya, la ciudad es suya. He intentado todo, pero estoy solo. No tengo a nadie más que a ti. Luis soltó una carcajada seca, un sonido sin rastro de humor que rebotó en las paredes de concreto. ¿Misericordia? ¿Vienes a pedirme misericordia a mí, al hombre que tiraste a los lobos para salvar tus camiones? Luis se inclinó hacia adelante y su mirada se clavó en la de Héctor como una cuchilla. Yo morí esa noche bajo la lluvia, Héctor, el Luis que tú conocías, el que te adoraba como a un dios. Ese muchacho está enterrado en el barro frente a tu mansión. Aquí solo queda lo que tú fabricaste con tu cobardía. ¿Por qué debería mover un solo dedo por el hijo del hombre que me robó la vida? Héctor no intentó defenderse. Sabía que cada palabra de Luis era una verdad absoluta. En un acto de humillación total, el gran magnate se deslizó de la silla de metal y cayó de rodillas sobre el suelo mugriento de la prisión. Frente a los guardias atónitos y a los demás presos, el padrino de la ciudad hundió su frente en el cemento frío, justo a los pies de su ahijado. No te pido que me perdones, porque lo que hice no tiene perdón, sollozó Héctor, con el rostro bañado en lágrimas. Pídeme mi vida, pídeme mi fortuna, pídeme que muera en este lugar en tu lugar, y lo haré con gusto, pero salva a Mateo. Él es inocente de mis pecados. Tú tienes el poder afuera, Luis. Tus hombres en los barrios, las pandillas, ellos te escuchan. Solo tú puedes entrar donde la policía no se atreve. Te lo ruego por la memoria de tu padre, por la poca decencia que me queda. Salva a mi hijo. Luis guardó silencio durante un tiempo que pareció una eternidad. Observó al anciano patético que sollozaba a sus pies, despojado de sus relojes de oro y su soberbia. En la mente de Luis, los recuerdos de las lecciones de honor que Héctor le dio de niño luchaban contra la imagen de la cortina de terciopelo cerrándose. «Levántate», ordenó Luis con una frialdad cortante. «No me hables de mi padre. Tú perdiste el derecho a mencionar su nombre el día que cerraste esa maldita cortina». Héctor se levantó torpemente, volviendo a sentarse, temblando. Fue entonces cuando sacó el libro negro de cuero y lo puso sobre la mesa, empujándolo hacia Luis. «Esto es todo lo que tengo», dijo Héctor con voz firme, recuperando una sombra de su antigua autoridad. «Son 5 años de pruebas, nombres, rutas, cuentas de lavado, sobornos. Si entregas esto a los federales en la capital, el cartel será desmantelado en horas.
pero también es mi confesión. Al entregarlo, acepto que pasaré el resto de mis días en esta prisión en una celda vecina a la tuya. Perderé mi casa, mi empresa, mi nombre. Mi abogado está fuera esperando mi firma para una autodenuncia completa. Te entrego mi cabeza, Luis. Haz con ella lo que quieras, pero usa tu influencia para que Mateo salga vivo de esa bodega antes de que yo firme mi sentencia. Luis miró el cuaderno de cuero. Sabía lo que eso significaba. Era la rendición incondicional de un imperio. Era Héctor aceptando la destrucción total de su identidad para salvar a su sangre. Por primera vez en 5 años, Luis vio en los ojos de Héctor algo que no era cobardía. Vio el sacrificio extremo de un padre. ¿Estás dispuesto a esto?, preguntó Luis, su voz perdiendo un poco de su filo gélido. Si firmas esto, no hay vuelta atrás. Serás un paria, serás el hombre más odiado de la ciudad y el blanco principal del cartel aquí dentro. No durarás una semana en este pabellón. Ya estoy muerto, Luis respondió Héctor, mirándolo con una serenidad dolorosa. Morí la noche que te traicioné. Esto es solo ponerle fecha al entierro. Si Mateo vive, mi vida tendrá por fin un último gramo de significado. Luis guardó silencio de nuevo, procesando la magnitud de la oferta. No era dinero, era justicia poética. Era el padrino bajando al infierno para sacar al inocente. Luis extendió su mano marcada por cicatrices y tomó el libro negro. Al tocarlo, sintió el peso de 1000 destinos. Tengo gente en las sombras que odia al cartel tanto como yo, dijo Luis. Y por primera vez hubo un destello de determinación en sus ojos. Gente que me debe favores de sangre. Si entregas ese libro a los federales ahora mismo, yo daré la orden para que caigan sobre esa bodega como una plaga. Pero no lo hago por ti, Héctor. Lo hago por el recuerdo del hombre que una vez creí que eras, y lo hago por Mateo, porque él no merece pagar por tener un padre tan miserable como tú. Héctor asintió, las lágrimas fluyendo de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Luis llamó a un guardia y le pidió un teléfono. Héctor llamó a su abogado, dándole la instrucción final. Entrega todo a la agencia federal. Ahora, y llama a la prensa. Que todo el mundo sepa quién es Héctor Valdés. El pacto de sangre estaba sellado. El anciano patriarca acababa de firmar su propia destrucción y el joven guerrero de la prisión acababa de activar un ejército invisible de sombras para una misión de rescate imposible. En esa sala de visitas, bajo la luz parpadeante de los fluorescentes, los roles se habían invertido definitivamente. El padrino había entregado su corona y su libertad para intentar recuperar, en el último segundo de su vida, un poco del honor que había vendido por unas monedas de tranquilidad. La balanza del karma estaba a punto de equilibrarse, pero el precio, como siempre, se pagaría con el fuego de la verdad. Héctor miró a Luis una última vez antes de ser llevado de vuelta a las sombras, sabiendo que el camino a la redención apenas comenzaba y que, en ese lugar, la muerte era a menudo el único perdón posible. El estruendo de la justicia no siempre llega con el sonido de las trompetas celestiales. A veces llega con el chirrido de los neumáticos de las fuerzas federales y el silencio gélido de una traición que finalmente se vuelve contra sus creadores. Mientras Héctor firmaba su autodenuncia en la oficina del director del penal, una operación relámpago, coordinada por el alto mando de la capital, descendía sobre la ciudad como una tormenta de fuego purificador. El libro negro no era solo papel. Era una hoja de ruta hacia el corazón podrido del cartel. En cuestión de minutos, las mansiones de los capos fueron allanadas, sus cuentas congeladas y sus rutas de escape bloqueadas por retenes militares que no aceptaban sobornos. Pero mientras los federales se ocupaban de los peces gordos, en los callejones más oscuros, en los barrios donde la ley oficial nunca se atreve a entrar, se movía un ejército diferente. Eran los hermanos de Luis, hombres que habían aprendido a respetarlo en la dureza del patio de la prisión y que ahora operaban como sombras letales, siguiendo las instrucciones precisas que Luis había enviado a través de sus contactos. Un grupo de hombres armados y silenciosos rodeó la bodega abandonada donde Mateo, el hijo de Héctor, aguardaba su final. Dentro de la bodega,
El aire olía a muerte inminente. Mateo estaba deshecho, un guiñapo humano atado a una silla, con el rostro desfigurado por los golpes y los ojos cerrados, esperando sentir el frío del acero en la nuca. El sicario encargado de la ejecución ya había levantado su arma, burlándose del joven heredero que lloraba como un niño. Pero justo cuando el dedo apretaba el gatillo, las luces se apagaron. No hubo sirenas, solo el sonido seco de los silenciadores y los gritos ahogados de los captores. En menos de 5 minutos, la habitación quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos de Mateo. Una mano ruda, marcada por la vida en la calle, cortó sus ataduras y una voz ronca le susurró al oído: «Esto no es por ti, muchacho. Es una deuda de honor que tu padrino finalmente decidió pagar». La caída de Héctor Valdés fue el evento más escandaloso en la historia de la región. Los noticieros mostraban imágenes de los inmensos camiones blancos de Transportes El Patriarca siendo confiscados por el Estado. La lujosa mansión, el símbolo de su soberbia y su pecado, fue sellada con cintas amarillas de evidencia. Sus cuentas bancarias desaparecieron, sus propiedades fueron subastadas y su nombre, aquel que alguna vez infundió respeto y temor, se convirtió en sinónimo de vergüenza nacional. El imperio construido sobre el sacrificio de un inocente se desmoronó como un castillo de naipes ante el soplo de la verdad. 3 meses después, la calma regresó a la penitenciaría. Pero era una calma diferente. Héctor ya no era el visitante distinguido. Ahora era el recluso número 8492, sentado en su celda de 3 metros cuadrados, rodeado de paredes de concreto descascaradas. El viejo patriarca vestía el uniforme naranja que antes le parecía una mancha de infamia. Su cuerpo estaba débil, pero por primera vez en 5 años, sus ojos no reflejaban el terror de la paranoia. Estaba en paz. Héctor sostenía entre sus dedos el rosario de madera que Luis le había entregado. Cada cuenta que pasaba era una oración de gratitud porque su hijo Mateo estaba vivo, recuperándose en una clínica privada pagada con los últimos ahorros legales que no fueron incautados. Había perdido su fortuna, su libertad y su prestigio, pero a cambio había recuperado el derecho de mirar su propio reflejo en el agua sucia de la celda sin sentir ganas de morir. Había intercambiado su corona de oro por una cruz de hierro, y el trato le parecía justo. Un miércoles por la mañana, el guardia golpeó los barrotes. «Valdés, tienes visita». Héctor caminó lentamente hacia el locutorio. Al otro lado del cristal reforzado no estaba su abogado ni su hijo. Estaba Luis. El joven vestía ropa de civil sencilla pero digna. Había sido liberado oficialmente hacía una semana, después de que las pruebas aportadas por Héctor demostraran su total inocencia y la conspiración del cartel en su contra. Luis se veía diferente. El odio que antes quemaba en sus ojos se había transformado en una melancolía profunda. Se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Héctor bajó la cabeza, esperando el reproche, el insulto o la burla, pero Luis no hizo nada de eso. Lentamente, el joven colocó su mano derecha sobre el cristal. El tatuaje de la lealtad seguía allí, una marca imborrable que ahora contaba una historia de caída y redención. «Mateo me buscó», dijo Luis, su voz resonando en el intercomunicador. «Está asustado, Héctor. No sabe cómo vivir sin tu dinero, ni cómo caminar por la calle con tu apellido manchado, pero está vivo. Y yo me encargaré de que aprenda a trabajar, como tú me enseñaste a mí antes de que la oscuridad te cegara». Héctor sollozó en silencio, apoyando su frente contra el frío cristal. «Gracias, Luis. Gracias por no ser como yo. No merezco que me mires, y mucho menos que cuides de mi sangre después de lo que te hice». Luis suspiró, y por un breve instante, la sombra del muchacho que alguna vez fue cruzó su rostro endurecido. «La traición no se olvida, Héctor. El tiempo que pasé en este infierno no me lo devolverá nadie. Pero mi padre me enseñó que un hombre que no cumple su palabra deja de ser hombre, y tú, al final, cumpliste la tuya. Entregaste tu vida por la de tu hijo».
Ese fue el único acto de honor que te quedaba. Luis se levantó para irse, pero antes de alejarse de la cabina, se detuvo y miró fijamente al anciano encorvado al otro lado del vidrio. Por primera vez en 5 años, usó el título que Héctor creía haber perdido para siempre. Cuídese, padrino. Esa palabra, pronunciada con una mezcla de dolor y perdón distante, fue el bálsamo definitivo para el alma de Héctor. Luis se marchó, caminando hacia la luz del sol que entraba por el patio, hacia una vida nueva que tendría que construir sobre las ruinas de su pasado. Héctor regresó a su celda, se sentó en el catre y continuó con su oración. Ya no era el dueño de las rutas, ni el señor de los camiones. Era un prisionero que había encontrado la libertad en el arrepentimiento. Comentario final. La historia de Héctor y Luis nos deja una enseñanza grabada a fuego. En el complejo tejido de la vida y la familia, los lazos espirituales y las promesas hechas ante Dios tienen un peso que ninguna cantidad de dinero puede igualar. Héctor creyó que podía proteger a su familia biológica sacrificando su honor y la vida de su ahijado. Pero el karma le demostró que cuando uno alimenta al monstruo de la injusticia, es solo cuestión de tiempo para que ese monstruo toque a nuestra propia puerta. El verdadero compadrazgo no se trata de bautizos lujosos o regalos caros. Se trata de la disposición de sacrificarse a uno mismo para mantener viva la integridad del otro. Héctor tuvo que perderlo todo: su empresa, su mansión y su libertad para recordar lo que significaba ser un hombre de palabra. Al final, la redención no fue evitar la cárcel, sino entrar en ella con la frente en alto, sabiendo que el precio de la verdad es alto. Pero el precio de vivir en la mentira es el alma misma. Esta es la justicia que no se encuentra en los libros de leyes, sino en el balance invisible del destino. Nadie escapa de lo que siembra. Si esta historia te ha recordado el valor de la lealtad y el peso sagrado de la familia, te invitamos a reflexionar sobre tus propias promesas. Si te ha gustado este relato y quieres seguir descubriendo historias que tocan las fibras más profundas de la moral y el corazón humano, no olvides suscribirse a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas lecciones de vida a tu pantalla. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima historia de fe y justicia divina.